Pasa a vosotros, hermanos. Me da mucho gusto saludarles y hoy vamos a darle seguimiento, hermanos, en esta quinta sesión a un tema que analizamos en la primera sesión de este proyecto, que se tituló El Último Imperio. Vamos a darle seguimiento, vamos a hablar de mitología latina, mitología romana, vamos a hablar de la fundación de Roma, de los 8 reyes que existieron en esta monarquía, y posteriormente vamos a analizar lo que fue la república. Vamos a hablar un poco de la fundación de Roma, de acuerdo a la mitología latina o romana, pero que quede muy claro, hermanos, que voy a hablar de hechos irreales, hechos ficticios. Cuando hablamos de mitología hablamos de hechos irreales. Sin embargo, aunque esté hablando de hechos irreales, tiene gran importancia esta historia, porque estamos hablando de un paganismo, de una idolatría. La historia intenta vincular el origen de las ciudades itálicas con héroes griegos y troyanos, y en especial con los que intervinieron en la guerra de Troya. En el caso de Roma, Rómulo, fundador de Roma, es descendiente de Eneas. Vamos a estudiar a Eneas, que es el legendario fundador de Roma. Por otra parte, la sacerdotisa Ilia Rea Silva se encuadra en el marco del legendario origen de Roma como madre de Rómulo y Remo. Este personaje, esta mujer, Ilia Rea Silva, también es de suma importancia. Esta mujer fue hija de Numitor. Numitor viene de la descendencia de Eneas y de Lavinia, su esposa de Eneas. De acuerdo a la mitología latina, Eneas fue un héroe troyano perteneciente al linaje de los dioses, del dios Zeus, que es el dios del trueno en la mitología griega, y en la mitología latina se conocía como Júpiter. Eneas fue el fundador de Roma, era hijo de Anquises, un príncipe troyano, y su madre era la diosa Venus. Eneas escapó de la toma de Troya por los griegos y se dirigió a la península itálica para fundar Roma. En su viaje, la diosa Juno, que siempre había odiado a Eneas, intentó detenerlo con una violenta tempestad, motivo por el cual Eneas y su tripulación fueron arrojados a la costa africana. Después de varios años de navegación, Eneas alcanzó Italia y la desembocadura del Tíber, y allí fue recibido hospitalariamente por Latino, rey de Lacio. A la llegada de Eneas, con el tiempo y después de la muerte de Latino, gobernó durante muchos años casado con Lavinia, hija de Latino, y fundó el pueblo romano. Y es así como Eneas se convierte en el legendario fundador de Roma. Eneas con Lavinia, su esposa y princesa, juntamente con sus descendientes, fundan Alba Longa a orillas del monte Albano. Sus descendientes fueron reyes albanos hasta llegar a Numitor. Numitor fue asesinado por su hermano Amulio, y para evitar posibles venganzas dio muerte a su sobrino e hizo vestal a su sobrina Ilia Rea Silva, para que así no pudiera engendrar prole que hiciera justicia. Sin embargo, la sacerdotisa Ilia Rea Silva, hija de Numitor, quedó embarazada del dios Marte y dio a luz a los gemelos Rómulo y Remo. Amulio, tío de Rea Silva, se entera del hecho y manda arrojar y abandonar a estos gemelos a orillas del río Tíber. Ustedes saben y ya conocen esta leyenda de estos gemelos Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Sin embargo, estos gemelos crecen y quieren tomar venganza contra su tío Amulio, y uno de los gemelos se dirige a Alba Longa, donde fracasa y es aprehendido. Posteriormente llega el otro gemelo y consigue el derrocamiento de su tío Amulio y la restitución del trono de Numitor. Como ya se ha mencionado, Rómulo y Remo se dirigen a Alba Longa y llegan a Lacio, que en latín se escribe y se pronuncia Latium.
Posteriormente, cerca de la desembocadura del Tíber, existían las 7 colinas, o el Valle de las 7 colinas. En ese lugar Rómulo y Remo discutieron acerca de cuál de los 7 montes sería el lugar para fundar Roma. Estos 7 montes son el monte Aventino, Capitalino, Celio, Esquilino, el monte Palatino, Quirinal y Viminal. Entre Rómulo y Remo existió un desacuerdo respecto al lugar en donde se fundaría Roma. Cuando ellos llegan al Valle de las 7 colinas, uno quiere fundar Roma en un monte, Rómulo, y Remo en otro monte. De manera que existió un desacuerdo. Ambos esperan las señales de los dioses. Sin embargo, al final Rómulo mata a su hermano Remo, quedando entonces Rómulo como el fundador único y primer rey de Roma, el 21 de abril del año 753 antes de Cristo. Como ya les he mencionado anteriormente, la mitología latina o romana tiene mucho que ver con la interpretación de las profecías. Estamos hablando de Eneas, de un poderoso y valiente guerrero troyano, que es considerado el fundador o el legendario fundador de Roma. Este personaje supuestamente viene del linaje de los dioses, del dios Zeus, que es el dios del trueno en la mitología griega, y que es conocido en Roma como Júpiter. Bueno, también Eneas viene del linaje de Venus, que es conocida en la mitología latina. Y en la historia que ya hemos narrado también nos hablan del dios Marte, de la diosa Juno. Este Eneas, como ustedes se dan cuenta, escapa y huye. Y llega a Lacio, donde conoce a Latino, que es el rey de Lacio. Cuando muere Latino, Eneas toma a la hija de Latino, que es Lavinia. Y de este linaje, de este matrimonio de Eneas y Lavinia, nace Numitor. Numitor tiene una hija que se llamó Ilia Rea Silva. Numitor también tenía un hermano que se llamaba Amulio. Amulio mata a Numitor, manda a matar al sobrino de Numitor y hace vestal a Ilia Rea Silva para que ésta no pudiera embarazarse o quedar embarazada, y que alguien de su descendencia pudiera tomar venganza por lo que hizo Amulio contra su hermano Numitor. Sin embargo, la sacerdotisa Ilia Rea Silva se enamora del dios Marte, y de este amor nace Rómulo y Remo. Amulio lo que hace al enterarse es arrojarlos y abandonarlos a orillas del río Tíber, como ya lo analizamos, donde son amamantados por una loba. Después crecen, toman venganza, matan a su tío, llegan a Lacio, al Valle de las 7 colinas, y ahí discuten, esperan la señal de los dioses para saber dónde iban a fundar Roma. Rómulo, por desconfianza, mata a su hermano, y entonces funda Roma en el año 753 antes de Cristo. Aquí vamos a analizar dos cosas, hermanos, muy importantes. La primera es, ¿qué tiene que ver la mitología latina, que también es parte de la mitología griega, o ya vinculados la mitología grecorromana? ¿Qué tiene que ver con la palabra de Dios, con las profecías? Mucho, en grande manera. Vamos a analizarlo de manera rápida. Nos está hablando de Zeus, nos está hablando de Venus. ¿Quién fue Zeus? Fue el dios del trueno. Zeus, el dios del trueno,
eh, tiene dos hijos mellizos, que fue Apolo y fue Artemisa. Y la madre de estos dioses fue la diosa Leto. Ahora, vamos a analizar todo esto. En la actualidad, estos dioses que se mencionan, o que ya les he mencionado, se adoran en México, en muchos otros países y en otros continentes. Por ejemplo, aquí en México, el dios Zeus y la reencarnación, por así decirlo, del dios Zeus, que fue Apolo, y que fue venerado por el emperador Constantinopla, ahora se venera aquí, como se veneró en la antigüedad, en Babilonia, en Media y Persia y en Grecia. Por ejemplo, hermano, ¿quién viene a representar la diosa Leto? También otros dicen que la reina del cielo, la diosa lunar, no fue solamente la diosa Leto, sino también fue la diosa Selene, la diosa Afrodita o la diosa Ceres en la mitología griega. Pero esto lo dejo a su investigación. ¿Quién pudo haber ocupado el lugar de la diosa lunar o la reina del cielo? En la antigüedad, esta mujer era venerada en Babilonia con el nombre de Semiramis. En Media y Persia era venerada con el nombre de Istar. En Egipto como Isis. En Israel como Astarot. En Roma como Venus. Y aquí en México como la Virgen de Guadalupe. Y aquel Zeus y Apolo, que fue la reencarnación del dios Sol, en Babilonia se conocía como Nimrod y Tamuz, en Egipto como Osiris y Horus, en Media y Persia como Mitra, y en Roma eran conocidos como Júpiter y Saturno. Y aquí en México es conocido como el Jesús que venera la Iglesia Católica el 25 de diciembre. Entonces, toda esta mitología latina es parte de un paganismo, de una idolatría que viene desde los tiempos de Babilonia y que ha venido a repercutir, y que todo ese paganismo que viene de Europa ha llegado hasta este continente de América. Hasta ahí vamos a analizar esa parte, porque vamos a darle continuidad a lo demás. Pero vamos a analizar otro punto muy importante. Nosotros estamos hablando del último imperio, de la cuarta bestia, del cuarto imperio mundial, o del último imperio, como ya lo mencionamos. Este imperio romano, como tal, nace en el año 168 antes de Cristo, de manera, hermanos, que en el año 753, cuando se funda Roma, no es considerado como un imperio, como una bestia. Ni siquiera cuando termina la monarquía en el año 509 y se establece la república, ni siquiera ahí aparece Roma como el cuarto imperio o como la cuarta bestia, sino aparece como tal hasta finales de la república, cuando ya va a desaparecer el sistema de gobierno conocido como la república y se instituye el sistema de gobierno de los emperadores o los césares o el principado. Este es el segundo punto que debemos de analizar, ¿sí?
para no hacer una incorrecta interpretación de las profecías. Ahora sí vamos a pasar a lo que es la historia universal. Vamos a hablar sobre hechos reales. Existe un punto oscuro respecto a quién fundó Roma, si los sabinos, los etruscos o los latinos. De acuerdo a la tradición, esto fue lo que escribieron los antiguos historiadores romanos en relación a lo que fue el principio de Roma una vez establecida y fundada. El primer sistema de gobierno, hermanos, fue la monarquía. Y de acuerdo a los historiadores romanos, dicen que el primer rey fue Rómulo y que él fue el fundador de Roma. Algunos otros historiadores no lo consideran de esa manera, pero vamos a considerar a Rómulo como el primer rey y fundador de Roma. Aquí apenas estamos hablando de la monarquía, que abarcó del año 753 a.C. hasta el año 509 a.C., cuando termina la monarquía y cuando empieza la república. Existieron 7 reyes dentro de este sistema de gobierno. Otros historiadores hablan de 8 reyes. Vamos a mencionarlos. El primero fue Rómulo, el segundo fue Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquino Prisco, Servio Tulio, Lucio Tarquino apodado el Soberbio y Lars Porsena. Estos fueron los 8 reyes de la monarquía. Y algo que también tenemos que analizar es que estos personajes no tienen nada que ver con la interpretación de las profecías, ¿sí? Solamente estamos viendo antecedentes de cómo Roma inició y fue tomando fuerza y conquistando las naciones del mundo hasta llegar a convertirse en un imperio. Y entonces cuando nazca como un imperio, hasta ahí vamos a hablar o vamos a hacer la interpretación de las profecías, ¿sí? Vamos a hacer vamos a hablar un poco de la historia universal respecto a estos 7 reyes. Rómulo, como ya dijimos, fue fundador de Roma y fue de origen latino. Numa Pompilia, quien estableció las bases y normas de la religión pública romana, es considerado el fundador de la religión romana y fue de origen sabino. Tulio Hostilio, rey guerrero de origen latino, quien extendió los límites de la primitiva Civiles del Aventino a las demás colinas del Lacio. Anco Marcio extendió los límites de las Civitas romana de las 7 colinas del Lacio a los dominios más próximos del Lacio y fue de origen sabino. Lucio Tarquino Prisco, conocido también como Tarquino el Antiguo, fue el primer rey etrusco en Roma y sentó las bases de la dominación etrusca en Roma. Servio Tulio, de origen etrusco, es considerado el más brillante rey de Roma, respetado en la posterioridad aún por los más recalcitrantes nacionalistas romanos. Se considera que él sentó las bases de la futura grandeza romana. Algunos historiadores consideran que su obra de gobierno fue tan brillante que hizo más por Roma latina independiente que por el pueblo etrusco a quien representaba en Roma. Se le considera autor de una reforma militar de formaciones, por la cual posteriormente los romanos y sus legiones conquistarían gran parte del mundo antiguo. El 7º rey fue Lucio Tarquino, apodado el Soberbio. Durante siglos se consideró a Tarquino el Soberbio como el 7º y último rey de Roma. Sin embargo, investigadores posteriores han determinado que existió un rey etrusco llamado Lars Porsena. Y vamos a hablar de este rey octavo, que fue Lars Porsena, rey de Clusium, ciudad etrusca del norte de Italia.
Lars Porsena apoyó a Tarquinio el Soberbio en su lucha armada por reconquistar el trono de Roma. Su reinado fue breve, de algunos meses, ya que fue derrocado. Y como ya dijimos, hermanos, la monarquía tuvo su vigencia del año 753 a.C. al año 509 a.C. y ustedes lo pueden corroborar en la historia universal. Vamos a hablar un poquito de la religión. ¿Por qué de la religión, hermano? Se han hecho incorrectas interpretaciones de las profecías. Y el error está en las fechas, el error está en los acontecimientos, en los procedimientos que existían. Por ejemplo, cuando hablamos de la religión en los tiempos de la monarquía, no existe la figura del Papa, no existe una religión conocida como Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque esta aparece hasta el año 325 después de Cristo, y los papas aparecen hasta el año 554 después de Cristo. Nosotros estamos hablando del año 753 antes de Cristo al año 509 antes de Cristo, para que ustedes analicen esa parte. Si vamos a hablar de la religión en Roma, en esos tiempos, en los tiempos de la monarquía, no vamos a hablar del cuerno pequeño, no vamos a hablar de la mujer que está sentada sobre la bestia, que es Roma, como ya dijimos, y que la mujer es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No, en estos tiempos de la monarquía no existía como tal una religión católica. Sin embargo, vamos a mencionarla para que ustedes puedan estudiar en casa y puedan hacer esta comparación. Los romanos adoraban a los tres géneros de divinidades, los dioses naturales, ¿sí? Dios de la lluvia, Dios del sol, Dios del trueno, Dios de la fertilidad, entre otros dioses, los dioses nacionales y los dioses familiares o domésticos. Vamos a analizar cada uno de ellos de manera breve. Los dioses naturales, como los pueblos antiguos, los romanos creían que las fuerzas de la naturaleza estaban dotados de alma, como los ríos, las montañas, la lluvia, los relámpagos, el sol y la luna. Los dioses nacionales, por influencia de los griegos, los romanos adoptaron el modelo de Hipanetón, de dioses griegos, y en ocasiones solo cambiaron de nombre, como ya lo mencionamos. En Grecia, Zeus, Apolo y la diosa Leto. En Roma simplemente cambiaron los nombres, a Zeus por Júpiter, a la diosa Leto por Venus y a Apolo por Saturno, por el dios Saturno. También existían los dioses familiares. El dios Lar era considerado dentro de una familia el ascendiente más remoto, conocido por los vivos de una misma gen. También existían los manes, que también eran ascendientes, pero ya muertos, y no era el más remoto. Creían también en los penates, que eran espíritus benéficos que protegían a los miembros de una familia o a sus bienes. Esto es en cuanto a la religión. Ahora vamos a hablar acerca del rey. ¿Cuáles eran las características del rey o del monarca en aquellos tiempos? Recuerden que estamos hablando del año 753 al año 509 antes de Cristo. Era la figura central de la monarquía romana. En un principio la monarquía romana primitiva era electiva, ya que el rey era electo por los comicios. Posteriormente el rey era designado en vida por su antecesor, pero su designación debía ser aprobada por el Senado. Es de considerar que el rey no necesariamente escogía a su hijo para sucederle el trono, de manera que la monarquía no era hereditaria. La monarquía sí era vitalicia, es decir, hasta que se moría el rey. El rey era el supremo jefe militar del reino, era el supremo político del reino, era el supremo juez del reino, y aquí mucha atención, el rey, el monarca, era el supremo pontífice de la religión politeísta. ¿Sí? Ya hablamos
lo que adoraban, los dioses que ellos adoraban. Que en esos tiempos no existía ningún concepto de Jesús, no existía algún concepto de la Virgen de Guadalupe, de la Pascua de la Resurrección, de la veneración o adoración de la cruz, no existía nada de eso. Existían otras cosas. Y tampoco existía el concepto de obispo, de arzobispo o de papa, no, porque el mismo rey tomaba el cargo de supremo pontífice de la religión politeísta. Entonces, hermanos, esto es a grandes rasgos lo que es la historia de Roma. En la siguiente sesión vamos a analizar el sistema de gobierno de la República, pero sí, hermanos, me gustaría pedirles que ustedes puedan estudiar lo que ya hemos analizado. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos leer las profecías y poder seguir la línea del tiempo que hemos estado llevando y analizando, sin poder perdernos en las fechas ni en los acontecimientos. Les agradezco su atención, hermanos. Gracias por escuchar, por ver estos videos. Nos veremos en la próxima sesión. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.